Bueno, hola, ¿cómo andan? Otra vez la misma modalidad para explicar uno de los textos de la materia sociología. En este caso, el texto que vimos en la última clase, Sociología y Ciencias Sociales, ¿sí? Bueno, en el texto se narraba un poco cómo la sociología fue en su origen y actualmente a qué ciencia pertenece, ¿sí? Bien, la sociología en sus orígenes, recordemos, siglo XVIII y parte del siglo XIX, estuvo influenciada por las ciencias naturales, ¿sí? Los primeros sociólogos no solo intentaron aplicar los métodos de la física, sino que también realizaron frecuentes semejanzas entre los hechos sociales y los biológicos, ¿sí? Para que ustedes recuerden, en uno de los textos de clases pasadas, ¿sí?, que se denominaba El origen de la sociología, mencionábamos este carácter biologicista que tenía la sociología en su comienzo, ¿no? Donde se analizaba a la sociedad como se analizaba al cuerpo humano, como analizaba la anatomía al cuerpo humano. Bueno, de la misma forma, con el mismo método, se analizaba a la sociedad, ¿sí? Bueno, así era la sociología en su origen. Fue una disciplina globalizadora también en sus comienzos, ¿sí? Debía ser una disciplina que sintetizara todas las demás. Bien, pero a lo largo del siglo XX se fue definiendo la posición que hoy se sostiene de sociología, ¿sí? Que la sociología es una más de las ciencias sociales. Bien, ¿y qué son las ciencias sociales? Son aquellas ciencias que tratan temas referentes al hombre y a la sociedad. Existe consenso en incluir dentro de este grupo a la sociología, la antropología, la ciencia política y la economía, y a las que se agregan la psicología social y también la geografía humana, ¿sí? Cada una de estas ciencias sociales aborda los mismos fenómenos, pero desde una perspectiva particular. Recuerdan que la clase pasada, es decir, el video pasado, vimos lo que era una perspectiva, ¿sí? Bueno, cada una de estas ciencias sociales aborda los mismos fenómenos, pero desde distintas perspectivas. Y en realidad, las fronteras entre las distintas ciencias sociales son borrosas. Bien, bueno, Emilio Durkheim, ¿sí? Ahí tenemos la fecha de nacimiento y fallecimiento, 1858-1917, fue un sociólogo francés, creo que en algunos textos ya lo veníamos mencionando. Afirmó la realidad de los hechos sociales. De esta manera, la sociología alcanzó autonomía como ciencia, independizándose de la biología, la física y la psicología, ¿sí? Para Durkheim, la sociología es la ciencia de los hechos sociales. Sostiene que los hechos sociales tienen una realidad propia, diferentes a los fenómenos orgánicos y psíquicos, y deben explicarse a través de otros hechos sociales y estudiarse a través de la observación, ¿sí? Bueno, y dice Durkheim, los hechos sociales tienen tres características: la realidad independiente de la acción individual, la exterioridad respecto a las personas y la coacción que ejercen sobre ellas, por lo cual se les impone el hecho social a las personas, bien, a los individuos. Esto sostenía Emilio Durkheim, ¿sí? Y gracias a este fundamento sobre los hechos sociales fue que la sociología se alcanzó a independizar, alcanzó su autonomía,
como ciencia, ¿sí? Bien. Bueno, los paradigmas sociológicos, ¿sí? Son esquema de orientaciones básicas, postulados generales acerca de la realidad, orientan la investigación, los paradigmas sociológicos, e influyen en la interpretación de los fenómenos, bueno, en este caso sociales. Desde los orígenes mismos de la sociología han existido muchas orientaciones básicas generales, sirviendo de fundamento de distintas corrientes o escuelas o teorías, ¿sí?, sociológicas. En la actualidad, las principales escuelas, corrientes, teorías sociológicas son el funcionalismo, la sociología del conflicto y la teoría de la acción. Si nos remontamos al origen de la sociología, donde se la consideraba, se la estudiaba, se la investigaba como la biología estudiaba el cuerpo humano, este paradigma, ¿sí?, que llevaba esto a cabo era un paradigma positivista, se llamaba, ¿sí? Bien, pero eso en sus orígenes de la sociología. Bueno, en el texto también encontramos la microsociología y la macrosociología, ¿sí?, que son dos niveles distintos de investigar, ¿sí? Bien, como dice acá, los sociólogos pueden realizar sus investigaciones en dos niveles distintos: microsociología y macrosociología. El análisis microsociológico estudia las interacciones entre los individuos. Se ocupa de las situaciones en que las personas se relacionan cara a cara y se interesa por los significados subjetivos, es decir, personales, ¿no?, que otorgan los participantes a sus acciones. Su objeto de estudio son los pequeños grupos, ¿sí? Este análisis microsociológico es como muy particular, como va más a lo individual, ¿sí?, más a lo particular. En cambio, el análisis macrosociológico se interesa por los procesos sociales que operan a largo plazo y de las unidades, estructuras y sistemas sociales de gran escala, ¿sí? Acá ven la diferencia, esto es como mucho más amplio y general. Los que practican estas orientaciones estudian los procesos de evoluciones sociales, la industrialización o la urbanización, etc., ¿sí? Acá se va mucho más a lo general. Además de ser dos niveles de análisis, se trata también de dos concepciones teóricas que privilegian en un caso al individuo y a la acción, que es la microsociología, y en otro caso a la sociedad y a las estructuras sociales, que es la macrosociología. Bien, la orientación macro está representada por corrientes como el estructural funcionalismo, la teoría del conflicto y el marxismo. Aunque entre ellas no tengan mucho en común, ¿sí?, realizan este tipo de análisis como lo es el microsociológico, ¿sí?, y macrosociológico, perdón. Y la orientación micro es cultivada por corrientes como el interaccionismo simbólico, la etnometodología y la teoría del intercambio. Son corrientes muy complejas, ¿sí?, por lo que vamos a ver si estudiamos alguna de ellas, ¿no? Pero para que ustedes se den cuenta, cada nivel de análisis tiene sus propios paradigmas, sus propias teorías que lo llevan a cabo. Entonces, damos por finalizado el texto. En todas estas diapositivas que fuimos pasando están las cuestiones más importantes que quiero que ustedes se lleven de los textos. Bueno, otra vez, gracias por escucharme, gracias por la paciencia y espero que esto les sirva.